Muy bien, vamos a leer entonces Mateo 13 del 24 al 30. Y como dice por ahí el título, es la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a empezar. Y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Estas palabras fueron, o esta pequeña historia que se conocen como parábolas, fue contada por Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Y primero quiero comentarles qué es una parábola. Una parábola es una pequeña narración, una pequeña historia. Me supongo que han estado viendo las parábolas, ¿verdad? Creo que es de lo que han estado tratando estos últimos, o en esta serie. Pero el objetivo principal de una parábola es que te deje una enseñanza específica, ¿verdad? De esa pequeña historia se obtiene una enseñanza. ¿Y qué enseñanza quería dejarnos Jesús al contarnos esto? Si nos vamos más adelante, en el versículo 36, podemos leer que Jesús explica la parábola. Vamos a leer del 36 al 43. Dice: entonces, despidiendo a la gente, esto se lo estaba diciendo Jesús a un grupo de gente. Dice: entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranque la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. El 41 dice: enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echaré en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por último, en el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y creo que es muy claro Jesús al explicar esto, ¿verdad? ¿Alguien recuerda por ahí que hay otra parábola en donde habla de sembrar? ¿Sí se acuerdan? Cuando sembraban la semilla, ¿verdad? La semilla, y que caen diferentes tipos ¿de qué, perdón? Diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Por así decirlo. Pero aquí habla de dos cosas diferentes. Una es la que vamos a ver ahorita. Habla de las personas, o la semilla. En las dos parábolas sigue siendo la palabra de Dios. Pero el campo, en la parábola que vamos a ver ahorita, es el mundo en general, todas las personas que habitamos el mundo. Y en la parábola del sembrador es el corazón de las personas, porque existen diferentes tipos de corazón cuando tú le predicas a alguien, ¿verdad? Entonces, vamos a separar un poco lo que es aquella parábola y esta. En esta parábola, el campo es el mundo completo. Entonces, para que nos pongamos un poco en contexto, que es lo que Jesús quiere explicar, es: todas las personas que existen en el mundo o son buenas o son malas, ¿verdad? Por así decirlo,
por decirlo en palabras sencillas. Y quisiera primero separar, y de hecho así se llama la parábola, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Y me gustaría primero empezar con lo bueno, ¿verdad? Vamos a ser positivos y vamos a empezar con el trigo. ¿Qué es el trigo? ¿O qué representa el trigo aquí en esta parábola? Y quien traiga por favor ahí el versículo de Juan 1, 11 y 13. Si lo puede leer, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué dice Juan que son sus hijos? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces el trigo representa a los hijos de Dios en este caso, ¿verdad? Romanos 8:16, ¿quién lo tiene, por favor, que nos pueda ayudar? Muy bien. Otra característica del trigo es que el Espíritu Santo nos da testimonio, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le da testimonio al Espíritu Santo? ¿Quién ha escuchado al Espíritu Santo? Así que, hey, no hagas eso, detente, te va a atropellar un camión o algo así. Es tan sencillo como que cuando vamos a hacer algo malo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo hablándonos, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. ¿Y quién de nosotros no hace algo malo? Yo sigo haciendo cosas malas. Todo mundo seguimos haciendo cosas malas, ¿verdad? No tenemos por qué negarlo, porque seguimos estando aquí en la carne, ¿verdad? Pero eso que está dentro de nosotros, que nos dice, hey, tranquilo, hey, a lo mejor sí ya lo hiciste, pero después ahí anda tras de ti, tras de ti, tras de ti. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, váyanse dando cuenta qué características tiene el trigo. Otra característica del trigo. ¿Quién trae, por favor, Juan 17:16? Muy bien. El trigo no pertenece a este mundo, ¿verdad? Pero por lo pronto estamos aquí. Es una característica del trigo en esta parábola. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos decía ahí, nos explicaba más adelante Jesús. ¿Qué va a pasar con el trigo? Se lo va a llevar, ¿verdad? Se lo va a llevar y nos va a separar del trigo y la cizaña. Muy bien, entonces ya entendimos un poco el trigo, vamos a entender un poco la cizaña. ¿A quién le tocó, porfa, 1 Corintios 6, del 9 al 10? ¿Sí lo trae alguien o no se lo di? Se me hace que me quedé con ella. A ver. Aquí la busco. 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 6, 9 y 10. O alguien que la pueda leer. ¿Es el 9 y 10? Entonces, ahí nos da un ejemplo de cómo es la cizaña, ¿verdad? Y si puedes leer también por favor el 11, ¿qué dice? ¿Quiénes eran así antes?
Nosotros éramos así antes, ¿verdad? Pero ahorita tenemos dos opciones. Podemos quedarnos así, como nos acaba de leer Efra, y ser cizaña sembrada junto con el trigo, o podemos cambiar, que es la oportunidad que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Porque todos pecamos. No hay nadie de los que estamos aquí y los que están en el mundo que nunca haya pecado. Todos somos pecadores, pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder ser trigo. Esa es la diferencia. Y Dios tiene esa característica. Sí, nos dice qué está bien y qué está mal. Y sabemos que nosotros todos hemos hecho lo malo, pero Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de podernos poner la línea y meternos del lado de su cobertura, ¿verdad? Que es ser trigo, que es ser hijos de Dios. Siempre Dios nos va a dar esa oportunidad. Me gustaría que nos vayamos leyendo un poco, versículo por versículo, y poder entender completamente o un poco más a detalle esta parábola. Vamos a leer el 13, 24 y 25. Mateo 13, 24 y 25. ¿Qué dice? Dice el 24: les refirió otra parábola diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, había sembrado ¿qué? Buena semilla, ¿verdad? Pero si nos vamos al versículo 39, ahí nos explica qué es lo que sucedió. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Se acuerdan cómo empezó todo con Adán y Eva? ¿Qué tipo de semilla creen que era al principio cuando sembró Dios a Adán y Eva? Y luego después, ¿qué pasó? La caída, ¿verdad? Entonces vino el diablo y sembró su mala semilla. Entonces, de Adán y Eva, de donde venimos todos, ¿cómo somos? Automáticamente al nacer, pecadores, ¿verdad? Pero nuevamente Dios nos da la oportunidad de ponernos del lado suyo, del lado de su cobertura. Entonces ahí Dios nos está diciendo o nos está explicando rápidamente en 2 versículos cómo sucedió todo, ¿verdad? Sin tenernos que ir y regresarnos al Génesis. O podemos ver cómo se explica el Génesis y al mismo tiempo Dios nos empieza a dar y explicaciones con otros ejemplos, ¿verdad? Pero nos dice una cosa muy importante: el final del siglo. Todo va a tener un final, ¿verdad? No vamos a estar aquí para siempre, y siempre Dios nos va a poner un límite. Nos va a decir: sigues así como estás, para allá vas, ¿verdad? Entonces, nuestro mal comportamiento siempre va a tener un límite, siempre va a tener un final, o va a tener una fecha límite. Y nos dice también en este versículo 39 que los ángeles van a ser los segadores. Si a ustedes les gusta leer la Biblia, más adelante van a poder ver cómo van a ser los últimos días, ¿verdad? Ahorita no quiero meterme mucho a eso, además de que no conozco mucho del tema. Pero en los últimos días van a venir los ángeles y van a llevarse a los hijos de Dios, y aquí se van a quedar en la tierra los que no creyeron en Él. Vamos a leer el 26. ¿Qué dice el 26? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los servidores le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los hijos de Dios dan fruto, dice su palabra, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que dar fruto. ¿Cuál sería ese fruto? ¿Quién me puede dar un ejemplo del fruto? ¿Cuál sería el fruto?
A alguien le di Gálatas 5, 22, 23. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros deberíamos demostrar de ese fruto, ¿verdad? Esa es una característica, otra característica más del trigo o de los hijos de Dios. Otra cosa más, o otro ejemplo de cómo debe de ser el fruto es ser como Jesús, ¿verdad? ¿Alguien tiene 1 Juan 3:7? Muy bien. La justicia también es parte de ser como Jesús. Nuestro objetivo debe de ser parecernos a Jesús, ¿verdad? Sed justos como Jesús es justo. Vamos a seguir leyendo la parábola. Vamos a leer el 27 al 30. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y aquí vienen algunas cosas muy importantes. En un inicio, como les había comentado, en el Edén, Dios había puesto a Adán y Eva, que era la buena semilla, ¿verdad? Y después vino el diablo y sembró el pecado en ellos. Entonces ya teníamos mezclada el trigo y la cizaña. Pero ¿por qué Dios no quiere que recojan la cizaña y se quede solamente el trigo? Dios tiene el tiempo para todo, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos ya establecidos, y esa cizaña que aún existe y que aún está en medio de todos nosotros, es tarea de nosotros poder hacerles cambiar, ¿verdad? No cambiarlos a fuerza, no cambiarlos de una manera, pues por así decirlo, agresiva, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. Ellos ven en nosotros cómo nos comportamos. Ellos ven en nosotros. ¿Quién no le ha pasado que su misma familia lo critica? Yo tengo pues mis 2 hermanos, yo soy el de en medio. Mi hermano mayor es muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy sarcástico. Entonces llega al punto en el que pues ya ahí tenemos un grupo, ¿no? Yo creo que todas las familias tienen su grupo de WhatsApp y empieza ahí a mandarnos imágenes, ¿no? Y entonces de repente le subo un mensaje de que: oye, pues voy a salir de viaje. Y mi mamá siempre: no, pues que Dios te bendiga, que vaya contigo y regrese. Y mi hermana ahí tiene que salir con una cosa sarcástica, ¿verdad? Con un Jesús así orando, con cosas así. Pero pues nosotros no por eso le vamos a decir algo, ¿verdad? Mejor con nuestro ejemplo lo vamos a ir poco a poco adoctrinando, por así decirlo, y él se va a dar cuenta que las cosas que él hace, que para él creen que están bien, le van a dar un resultado diferente al que nosotros estamos haciendo. Y eso no es más que con nuestra vida darle testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros éramos de una manera, y yo me puedo decir que era así como Él, pero ahora Dios me ha cambiado y Dios me ha hecho diferente. Entonces no por eso yo le voy a contestar algo, ¿verdad? Mejor pues me aguanto, me tranquilizo y
pues busco la forma después de cómo predicarle de alguna mejor manera. Y continuando con la explicación, en donde Dios nos dice que todo tiene su tiempo, pues va a llegar un momento en el que Dios va a separar el trigo de la cizaña, y ese momento es en el final del tiempo, ¿verdad? Llega un momento en el que nosotros morimos, o va a venir Dios y se va a llevar a su iglesia. Ese es el momento en el que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Pero ¿cómo va a ser eso? La cizaña, dice ahí en el versículo 40, si lo leemos, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin del siglo. Cuando en la Biblia dice el fin del siglo, habla del fin de una era, ¿verdad? O el fin del mundo, por así decirlo, en este momento. Entonces va a llegar un punto en el que va a arrancar la cizaña, y esa cizaña la va a mandar ¿para dónde? Al fuego. ¿Y qué simboliza el fuego? El infierno, ¿verdad? En el 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quiénes va a recoger? A los que sirven de tropiezo. Hay personas, o hay, a lo mejor, espero que aquí no, ¿verdad? Personas que se hacen decir cristianos, pero muchas veces sirven más de tropiezo, ¿verdad? Son más tropiezo que ejemplo, ¿verdad? Y yo me puedo poner a lo mejor ahí, ¿verdad? Porque todos hemos hecho a lo mejor algo que en lugar de dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, estamos poniendo tropiezo a otras personas, ¿verdad? O estamos poniendo tropiezo, o estamos siendo de mal ejemplo, o un ejemplo contrario al que daría Jesús. Pero para todo esto, Dios, acuérdense que siempre nos da una segunda oportunidad para venirnos de este lado, ¿verdad? Para venirnos del lado de Dios, para venirnos y poder ser parte de su reino, para poder ser trigo nuevamente, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? Son muy similares, son cosas muy, muy similares. Si tú ves un trigo y ves una cizaña, a lo mejor viéndola de cerca, pues sí, te das cuenta que es una y otra, ¿verdad? Pero si tú las ves a lo lejos, sembradas, son muy similares y te puedes llegar a confundir, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos ya cerrar con este tema. Quisiera por favor que cierren por ahí sus ojos. Yo les voy a leer 2 versículos que vienen en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Y ustedes quiero que cierren sus ojos y mediten si son trigo, si son cizaña. ¿En dónde quisieran estar en el momento de la siega, verdad? Cuando venga Jesús, cuando Jesús mande a sus ángeles, ustedes, si ese momento de la siega fuera ahorita, ¿qué serían ustedes? ¿Serían trigo o serían cizaña? Dice en 2 de Pedro 3, 17 y 18: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Nosotros conocemos lo bueno, conocemos cómo debe de ser el trigo, conocemos que debemos de dar fruto. Dios nos ha dado ejemplo de cómo no ser. Dios nos ha rescatado de ahí. Dios nos ha rescatado
de nuestra antigua manera de vivir, de nuestra antigua manera de ser. Nosotros debemos de dar fruto, pero es muy fácil podernos contaminar y llenar nuestros campos de cizaña. Podemos vernos como trigo, pero realmente ser cizaña, y eso depende de nuestro fruto. Si lo que nosotros vivimos en el día a día es fruto, somos trigo. Si lo que nosotros vivimos en el día a día está vacío, somos cizaña. En esta tarde, yo creo que Dios ha sido muy directo y nos dice: o eres trigo o eres cizaña. Pero va a llegar un punto, va a llegar un momento en donde Dios va a separar al trigo de la cizaña. Tú tienes la decisión final. Señor, hoy estamos aquí, Padre, ante ti. Conocemos, Señor, lo que tú quieres. Sabemos, Señor, lo que éramos antes, Padre, porque tú nos has rescatado de lo que éramos anteriormente, porque tú nos has dado ropas nuevas. Por medio de Jesucristo tú nos has dado ropas nuevas, ropas limpias, blancas, puras, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones, Señor, si no hemos hecho frutos, Padre. Si tu Espíritu Santo ha hablado a nosotros y no hemos dado frutos, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús nos perdones y nos des esa segunda oportunidad para que el día de hoy podamos ser trigo, Señor, para que no seamos de tropiezo, para que seamos recogidos como trigo, Señor, porque tú plantaste el trigo, pero el diablo vino a plantar la cizaña. Te pido, Señor, que nos des fuerza, Señor, para poder detectar la cizaña que pueda haber en nuestra vida, porque en el día a día podemos ser atacados, podemos ser tentados, Señor, pero sabemos que tenemos esa mano tuya, Señor, que nos va a poder ayudar a tomar buenas decisiones. Yo te pido, Señor, que podamos alcanzar a otras personas así como alguien nos alcanzó a nosotros. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que pongas una situación en nuestra vida para que podamos demostrarte, Señor, que podemos dar fruto. Gracias, Padre, gracias, Jesús, porque tú nos permites, Señor, ser de tu reino. No queremos, Señor, que en el día final nos eches al infierno, Señor. Queremos irnos contigo, Señor. Ayúdanos a poder dar ese fruto. Ayúdanos a poderte mostrar que podemos dar fruto, Señor, que somos tus hijos. Y si hay alguno aquí que aún no haya aceptado a Jesucristo, yo te voy a pedir que ores y que te arrepientas delante de Él. Dile: Jesús, perdóname, Señor, porque soy pecador. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Yo sé que he hecho lo malo, Señor, y te reconozco como mi Salvador y único Señor. Y sé que tú moriste en la cruz, pero al tercer día resucitaste para darme vida eterna. Y hoy quiero ser trigo, Señor. Hoy quiero ser trigo y poder estar contigo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.